Pero hablo con él, sí. Bueno, buenos días. Primero que todo, pues agradecer muchísimo al profesor Jorge Contreras, presidente de ASPU, a Carolina Gómez, secretaria de ASPU también, y al compañero Fabio Rivera, abogado con quien hemos trabajado hace muchos años. Bueno, me han pedido que venga acá a la universidad para hablar un poco del tema del Plan Nacional de Desarrollo y cómo está en función también del plan el tema de educación y sobre todo con todos los temas que tienen que ver con la educación superior. Digamos que la paradoja un poco es que, si bien es cierto, desde hace años la educación superior en Colombia vive una crisis por dos factores, básicamente. Un factor es la falta de financiación para poder mantener las universidades de manera digna, sus trabajadores, los estudiantes, la infraestructura universitaria, y el otro tema de crisis es la ausencia de democracia y de autonomía universitaria, que son como dos grandes factores que son comunes a la crisis de la universidad pública en el país. Lo que nosotros queremos contarles es que, si bien es cierto, el presidente Juan Manuel Santos vende el discurso de un plan de desarrollo sobre tres grandes pilares. El plan de desarrollo tiene como varios componentes. Tiene lo que llaman las bases del plan, que es lo que normalmente el gobierno socializa con los sectores sociales, académicos, bueno, en audiencias regionales y demás. Tiene el otro componente, que es el articulado, y tiene el componente financiero, que es en qué se va a gastar la inversión del Estado dentro del plan de desarrollo. Lo que uno encuentra es que, si bien es cierto, en los pilares del plan se dice que el plan de desarrollo es para la paz, es para la equidad y es para la educación, cuando uno ya lee el articulado y cuando uno ya empieza a dar los debates sobre el tema, y luego cuando uno mira el presupuesto, pues uno se da cuenta que realmente el discurso de paz, equidad y educación es un discurso, es un eslogan, pero que el desarrollo normativo del plan y el desarrollo presupuestal del plan no se ajustan a esa visión. Lo que está pasando hoy en el Congreso es que estamos aprobando un Plan Nacional de Desarrollo que está bien lejos, sobre todo de brindarle a la educación pues los recursos, el déficit que tiene todo el sistema universitario a nivel de educación, y también está muy lejos de la paz. ¿Cómo está planteado el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo está planteado como si los actores de la paz en Colombia no fueran, digamos, los jóvenes, las mujeres, los afros, los campesinos, los indígenas, las 7 millones de víctimas que ha tenido este país, sino que el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo es que los actores de la paz en Colombia son los empresarios. Es la conclusión a la que uno llega. ¿Y por qué ese enfoque? Desde el primer artículo del articulado se dice que Colombia lo que hace es acoger las recomendaciones de la OCDE. Cuando uno mira las metas del plan, la OCDE pues es esta entidad que de alguna manera fusiona todas las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, y Colombia quiere jugar en la OCDE. La OCDE lo que propone es que el Estado reduzca gastos de funcionamientos y reduzca servicios y privatice, y de alguna manera haga cada vez, lo que dice el presidente Santos, cada vez menos Estado y cada vez más privados, y eso afecta indudablemente también a la educación. El discurso del plan entonces es que hay que hacer crecimiento económico, y en la medida en que haya crecimiento económico, pasando el Producto Interno Bruto del 5 al 8 o al 10%,
además como consecuencia de la paz, porque todos los expertos dicen que si hay una negociación al conflicto armado, automáticamente se va a activar en varios puntos el Producto Interno Bruto. Ellos consideran que con esa simple riqueza la distribución y la equidad y todo lo demás va a llegar. Y eso no es cierto. Nosotros tuvimos uno de los índices de crecimiento más altos durante la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que alcanzó el 8%, pero ese crecimiento igual se combinaba con unas tasas de desempleo del 14%, y con un índice de Gini que, como ustedes saben, mide la concentración de la riqueza, que se hacía muchísimo más profunda la desigualdad en el país. Y ese enfoque entonces de empresarios actores de la paz es lo que nos hace concluir como polo democrático que la burguesía y la oligarquía de este país y el empresariado nacional y transnacional se enriqueció en Colombia con la guerra y quieren seguirse enriqueciendo con la paz y que los negocios avancen sin importar solucionar los problemas estructurales de la violencia. Yo le planteaba a Simón Gaviria en un debate que hice en el Congreso y a otros miembros de Planación Nacional y a otros ministros también, de por qué razón el Plan Nacional de Desarrollo estaba tan divorciado de la mesa de negociaciones de La Habana. Por lo menos en temas vitales como tierras, desarrollo, bueno, algunos componentes también de democracia, y el gobierno dice que el plan no tiene nada que ver porque lo que se está negociando allí, que nada está acordado hasta que todo esté acordado y que solamente se va a legislar sobre eso una vez haya una potencial firma de los acuerdos. Yo le planteaba entonces si había necesidad de expedir nuevamente un nuevo plan de desarrollo después de que se firmen los acuerdos de paz, si de manera deliberada los temas que tienen que ver con la agenda de negociación se excluyen del Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los temas que, si bien es cierto ustedes son profesores y están en el sector público de la universidad pública, yo sí quisiera resaltar varias cosas. Mire, por ejemplo, en el tema de pacificación rural, la visión del gobierno es abrir espacio a los negocios en el campo a 4 sectores. Uno que es la gran minería, otro que es la agroindustria, la infraestructura en función de la agroindustria y de la minería, y el tema de los servicios ambientales, que no es tanto preservar los páramos o preservar los ecosistemas, sino hacer sistemas de servicios ambientales para comercializar de alguna manera el oxígeno y bueno, cultivos maderables y demás. Y lo que a uno le molesta realmente es que el plan de desarrollo le da plata a los empresarios para estos factores, para esta generación de empresa, pero no le da plata a los campesinos para que accedan a la tierra. Y cuando uno mira más allá el plan de desarrollo, pues se molesta más porque lo que establece el plan de desarrollo es que los baldíos, que todos ustedes saben que son bienes de la nación, que tienen una destinación específica y es entregárselo a los campesinos que no tienen tierra, ahora los baldíos se le entregan a estos megaproyectos territoriales. Insisto, minería, agroindustria, infraestructura. Y establece que hay una prelación sobre el derecho a la reforma agraria que tienen los campesinos de las empresas. Es decir, las empresas tienen prioridad. Y hay otra cosa peor. Dice, si en esas áreas estratégicas, se llaman PINES, que son planes de interés nacional estratégico, hay restitución de tierras, también se priorizan esos proyectos sobre la restitución de tierras y se declaran las tierras legales automáticamente por declararlos de interés público, es decir, que se va a legalizar el despojo y se oponen a los derechos de los campesinos y de las víctimas el uso de la tierra. Y traigo ejemplo el tema agrario porque el tema agrario es el tema que ya está pactado en la mesa de negociaciones y se supone que hay unos compromisos del gobierno.
Entonces yo le decía al gobierno, bueno, usted no tiene obligación de reglamentar los acuerdos en el plan de desarrollo, pero tampoco tiene la obligación de ir en contra de los acuerdos, si se está diciendo que hay la necesidad de democratizar el acceso a la tierra y demás. Todo esto para decir que lo mismo pasa con el tema de educación. Es decir, el tema de educación está borrado del Plan Nacional de Desarrollo. No hay, y entonces uno le pregunta al gobierno, bueno, pero usted dice que los 3 pilares del plan son la paz, son la equidad y son la educación, y no está dentro del presupuesto, dentro del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, una política que sea seria, que permita realmente avanzar en los problemas del desarrollo del país. La ministra de Educación, Gina Parodis, echa todo un discurso de que nosotros vamos en el año 2025 o en el año 2030 a igualar a Chile, que es el país más educado de América Latina, y que Colombia va a ser el país más educado de América Latina, pero es puro discurso, porque realmente ese pilar de educación no se desarrolla en el Plan Nacional de Desarrollo. Si uno mira el informe del Consejo Nacional de Educación Superior, este muestra un déficit de 11.3 billones de pesos en la educación superior. Y cuando uno mira el Plan Nacional de Desarrollo, pues uno encuentra que en el tema de inversiones, solamente estoy hablando en inversiones, el tema de seguridad y defensa es 3.1 veces el tema de educación en inversión. Y entonces ayer en un debate en la Comisión Segunda yo le planteaba al viceministro de Defensa y también a Planeación Nacional, yo les decía, bueno, si vamos a entrar a un proceso de posconflicto y el pilar del plan de desarrollo es la educación, ¿por qué tenemos que destinar el 54% de la inversión a seguridad y defensa? Yo no estoy diciendo que le recortemos la plata a seguridad y defensa, por lo menos distribuyamos equitativamente los recursos de inversión en los diferentes rubros. Pero ¿cómo así que en un posconflicto donde se supone que necesitaríamos menos acciones militares, ya no habría bombardeos, etcétera, menos operaciones ofensivas, seguimos destinando semejante porcentaje tan alto a seguridad y defensa y dejamos huérfano a educación? La inversión en seguridad y defensa del Plan Nacional de Desarrollo es 6.5 veces el presupuesto de inversión para salud. Hablo de inversión, no hablo de gastos de funcionamiento, que es la ley del plan que aprobamos el año pasado, donde en esa ley del plan sí, por primera vez en la historia del país, el rubro de educación está medio billoncito más arriba que el rubro de defensa. Es decir, el rubro de defensa está como en 27 algo millones y el rubro de educación está en 28 algo millones. Pero en el plan de desarrollo estamos hablando es de la inversión en los próximos 4 años. Entonces, ¿a qué conclusión llega uno cuando no lee la carreta del plan, sino cuando lee los números? Llega uno a la conclusión de que en los 4 años anteriores de Juan Manuel Santos el presupuesto de educación ha estado estable, ha bajado, ha subido, creo que en el 2012 bajó un poquito, subió en el 2013, y lo que se avisora hacia el 2018 es que se mantiene igual, ¿no? Y si ustedes mantienen igual los rubros de educación, con una cantidad de carreta de que va a ser el país más educado, de no sé qué, ¿de dónde va a salir la plata, por ejemplo, para la jornada única? Si la jornada única demanda más o menos 3.200 nuevos colegios a nivel nacional, ¿de dónde se va a mejorar la calidad de los docentes si se planteaba que, estoy hablando de la secundaria, de que se le iban a dar a los docentes unos estímulos para que hicieran maestrías, doctorados, para que se formaran, etcétera, becados para mejorar el nivel académico de los docentes? ¿De dónde va a salir el salario más digno para los profesores de secundaria con la jornada única si tienen que trabajar ya más horas de trabajo? Y uno le pregunta al ministerio y el ministerio no da razón. Por ejemplo, en la parte de construir nuevos colegios dicen no, eso se hace a través de las transferencias, pero es que las transferencias son presupuestos que ya están comprometidos a nivel departamental, a nivel municipal, y uno no ve
Es decir, el gobierno dice voy a hacer 3.240 colegios con la plata de Fabio, con la plata de Carolina, con la plata de... Sí, y en la nación no pone nada. Eso no va a pasar, no va a pasar porque los alcaldes y gobernadores con las transferencias tienen otros compromisos ya adquiridos, incluso endeudamiento interno, externo, etcétera. No van a poner esos recursos para hacerle caso al presidente porque además tienen autonomía presupuestal y demás. Eso para decir entonces que es lo mismo en el tema ambiental. La inversión en defensa son 120 veces la inversión en temas de medio ambiente, es decir que el discurso se cae de su propio peso. Las universidades están en una situación crítica. Hay universidades del país, yo no conozco aquí la Universidad de Pamplona, me imagino que es bonita, que está muy buena, hay unas universidades que están muy bonitas, pero hay universidades como la Universidad Pedagógica de Bogotá que uno va a los baños y parece que fuera la cárcel modelo, de verdad. Esos baños son como entrar a los baños de la cárcel, de los patios de la cárcel modelo, ¿no? Y lo digo porque como defensor de derechos humanos trabajé muchísimo en cárceles e hice visitas carcelarias y los baños son así, o sea, en un deterioro, pero no, la Universidad Nacional se está cayendo a pedazos, los techos, etcétera. Las universidades tienen una infraestructura que tiene por lo menos una necesidad inmediata de 2 billones de pesos para su mejoramiento. El año pasado se aprobó, en el Congreso se aprobó una estampilla pro universidad que es ridícula, que es un cobro en obras de infraestructura, y yo no digo que esté bien, pero la educación no se puede financiar a punta de estampillas, menos en una estampilla que se espera en 20 años recoger 645.000 millones, es decir, ni siquiera 1 billón de pesos en 20 años, en un déficit inmediato de 11.6 billones. Es ridículo decir que ese es un aporte para el funcionamiento de la educación. Entonces no tenemos un modelo de financiamiento de la educación superior y la política gubernamental está siendo totalmente asimétrica en relación con la educación pública. Las universidades privadas están creciendo, están siendo favorecidas por todas las políticas del gobierno y tienen estímulos, pero la universidad pública se está cada vez más marchitando por toda la infraestructura, por toda la política. Mucha gente se puso contento con ese programa de Ser Pilo Paga, porque pues todos entendemos que un pelado que sea buen estudiante merece ingresar a la universidad, pero uno se pregunta, ¿es que los estudiantes que no son pilos no tienen derecho a estudiar? ¿Cierto? si se trataría de... Y luego cuando uno mira a quién le están dando esa plata, el 85% se la están dando a la universidad privada. Es decir, aquí se subsidia la demanda, pero no se oferta educación pública. Al subsidiar la demanda con el Ser Pilo Paga, ¿qué implica? Pues que le estamos dando la plata del Estado a las universidades privadas y estamos deteriorando cada vez más la universidad pública y las plazas de la universidad pública. Y si uno mira los créditos del ICETEX, que es el otro mecanismo de subsidio enfocado a la demanda, los créditos del ICETEX son los que financian todas esas universidades malas de garaje privadas. Es decir, el 90% de los préstamos que hace el ICETEX están en ese rango de universidades privadas que son malas. Es decir, donde van a estudiar los pobres endeudados a esas universidades privadas. Entonces, en el programa Ser Pilo Paga, en los programas del ICETEX, la plata el Estado se la está aplicando es al sector privado de las buenas universidades con el Ser Pilo Paga y al sector privado de las universidades de garaje, corruptas, etcétera, que no tienen ningún control a través de los créditos del ICETEX. Entonces, lo que estamos es desestimulando cada día más las universidades. Bueno, ese programa de Ser Pilo tiene otros problemas, pero yo insisto en que con todos estos programas lo que se hace es populismo desde el gobierno y se distrae la necesidad real que tenemos de ampliar los cupos y de crear nuevas universidades públicas.
y sobre todo universidades también regionales. Para el caso de Bogotá, nosotros tenemos en el caso de Bogotá, Fabio, tú que trabajas tanto en las localidades de Bogotá, localidades que tienen 1.100.000 habitantes, es decir, varias tienen más de 1 millón de habitantes y son localidades que no tienen una universidad pública. Si son localidades, es decir, en esas 20 localidades necesitaríamos 20 universidades, porque cada localidad de estas hay unas que tienen 800.000 habitantes, 1 millón, 2,5 millones. Suba tiene más de 2,5 millones y no tiene una universidad pública. Entonces, lejos de hacer una mirada de desarrollo, se crea eso. El plan de desarrollo trae un concepto que habla de educación de primera, de segunda y de tercera línea, que eso también es vulgar. Ustedes que son docentes saben que esa no puede ser una categorización de la educación, de establecer educación de primera, de segunda, etcétera. En lo que tiene que ver con las educaciones de primera infancia, preescolar y demás, es lo mismo. Ese programa de Cero a Siempre, que cobija más o menos 1 millón de niños, el gobierno lo quiere aumentar a 2 millones, pero aún aumentándolo a 2 millones se quedarían como otro 1 millón si en esa educación inicial, es decir, se quiere que la educación inicial la sigan asumiendo las madres comunitarias. Esto para decir entonces que los profesores están mal remunerados desde la figura de la educación inicial con las madres comunitarias, que ha sido una tragedia toda la vida, luego con la educación primaria, secundaria y por supuesto con la educación tanto básica y media, pero también con la educación superior. Lo que yo insisto es en que ese plan de desarrollo no nos va a sacar de la ignorancia ni va a hacer que el país sea más competitivo para el futuro como lo está planteando en su discurso el gobierno. Yo creo que los profesores y los estudiantes... ¿Entonces le fue el sonido? ¿Aló? Entonces lo que quiero decir es que las propuestas que tiene la MANE, que tiene pues los profesores universitarios, los sindicatos de trabajadores, es que la educación superior se amplíe y que se trabaje en el tema de la gratuidad. Yo no veo cómo con la propuesta de plan de desarrollo actual y con la política que tiene el gobierno podamos avanzar. Si uno mira lo de los salarios de los profesores universitarios, si uno mira el ranking a nivel mundial, Colombia, los profesores universitarios están ocupando el rango número 19. Se dice que el país que mejor paga a los profesores universitarios es Canadá, que estaría pagando alrededor de 17 millones de pesos mensuales, y el país más pobre sería Armenia, que paga 970.000 pesos por profesor. En Colombia, de acuerdo a ese ranking internacional, se dice que en Colombia en promedio le pagan a un profesor universitario 4.872.000 pesos. ¿En dónde me toca irme? Sí, pedir asilo. Va a exiliarme para exiliarme a ese país. Claro. Pero ustedes y yo sabemos que aquí hay profesores tercerizados todo el tiempo, aquí en Pamplona, en todo el país, profesores hora cátedra, etcétera, que difícilmente pueden llegar a ganar 1,5 millones de pesos mensuales. Eso es una realidad. Entonces, si movemos el ranking, ya no estaríamos de 19 a esa realidad, sino que estaríamos por lo menos de 130 a 140 en el ranking mundial de pago a las universidades. Muchos profesores universitarios son contratados por sistemas de honorarios, no laboralmente, y tampoco se les aplica las tasas de la hora cátedra que tiene la ley 30 del 92. Entonces, pienso yo que hay un desprecio total por la educación en Colombia y por los maestros, por quienes hacen la educación, por quienes producen la educación. Y los que creemos en los derechos
sabemos que la educación es como el derecho superior, es el derecho que nos permite ser personas, que nos permite determinarnos, que nos permite incluirnos socialmente. Es el patrimonio más alto que puede tener un ciudadano para que sea ciudadano, el conocimiento y la formación. Y no entendemos entonces cómo va a progresar este país con ese desprecio hacia los profesores, hacia la educación, hacia los estudiantes, con ese privilegio que se le da a la educación privada, y realmente nos ofende y nos indigna que al plan de desarrollo se le diga un plan para la paz, un plan para la equidad y un plan para la educación, cuando no hay un peso nuevo para educación. ¿De dónde se va a mejorar y se va a superar la crisis de la educación pública en Colombia y demás? Y cuando yo hablo del tema de paz es porque el plan de desarrollo tiene 3 artículos que hablan de paz. Y un artículo es el 122, que los invito a que lo lean, que es el que establece que nuestros soldados y policías participen en misiones internacionales militares. No sé si ustedes escucharon, yo con Robledo le mandaba una carta a la canciller a raíz de una declaración que hizo Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, que dijo por televisión que Colombia ya tenía acuerdos con Centroamérica y con la OTAN y con no sé quién más y con la Unión Europea, y que necesitaban terminar la guerra en Colombia porque necesitaban todos esos soldados para misiones internacionales de la OTAN y demás, ¿sí? Y el plan de desarrollo lo contempla en el artículo 122. El plan de desarrollo en el artículo 122 dice eso, dice que Colombia contribuirá a la paz mundial y participará en operaciones estratégicas, compartir inteligencia, etcétera, etcétera. Ese es el artículo de paz que nos trae. O sea, vamos a llevar a nuestros soldados y policías no a que mueran en Colombia, sino que mueran en guerras ajenas como mercenarios, ¿no? Porque Estados Unidos se gastó una cantidad de plata en una intervención militar en Colombia, en el Plan Colombia, el Plan Patriota, formando todas estas personas, y ahora las quiere poner en escenarios internacionales. Y el otro punto que trae es un Consejo Interinstitucional del Posconflicto, que en términos del plan de desarrollo que está hecho por resultados, no tiene metas, no tiene objetivos y no tiene un peso. Es un saludo ahí a la bandera, un tal Comité Interinstitucional del Posconflicto. Y entonces uno le pregunta al gobierno, bueno, ¿dónde están los pilares del plan? ¿Dónde se refleja eso en el articulado? Y en cambio el articulado sí tiene una cantidad de artículos dirigidos a ciertos sectores empresariales. Por ejemplo, en materia de licencias ambientales, hacerlas cada vez más ágiles, reducir los tiempos, eliminar los controles ambientales a la minería, etcétera. O por ejemplo en el sistema financiero, lo que hace el plan de desarrollo es volverle la cartera perdida a los bancos de los créditos hipotecarios en TES. O sea, es casi que pagarles la cartera vencida al sistema financiero. Y para eso sí hay plata, ¿cierto? Para educación no hay plata, para salud no hay plata, para infraestructura educativa, etcétera, pero sí hay plata para ese tipo de temas en el plan. Y es ahí donde yo digo que es un plan hecho para los empresarios y para enriquecer más a los que ya son ricos en este país, que son los que manejan todas estas empresas. Entonces yo no veo tampoco dónde está la equidad. Una equidad implica inversión, distribución de la riqueza, implica tasas tributarias. ¿Para dónde va la comisión esta que se inventó el gobierno ahorita de asesoría en materia tributaria? Tenemos un problema financiero este año por la baja del petróleo, ¿no? Ustedes saben que por cada dólar que baja el barril del petróleo, el presupuesto nacional deja de recibir 400.000 millones de pesos. Y resulta que teníamos unos presupuestos elaborados sobre la tasa de $90 el barril, $94 el barril, y ya vamos en menos de $50.
Entonces, eso es una cantidad de billones de pesos que se pierden de manera sistemática por la caída de precios del petróleo. Ustedes saben que hemos hecho 2 reformas tributarias. En el 2011 el Polo, en el 2012 se opuso a esa reforma tributaria que lo que hizo fue bajar el impuesto al patrimonio. Imagínense, son impuestos regresivos, aumentar el IVA y disminuir el impuesto al patrimonio. Entonces, lo que quieren hacer, de acuerdo a la recomendación de la OCDE, es que ya no haya un IVA diferenciado. Los IVAs diferenciados implican que no todos los IVAs son iguales y que los IVAs de la canasta familiar, que no debería tener IVA, son inferiores. Lo que van a hacer es igualarlos todos y la propuesta es subir al 19% el IVA. Y el IVA es el impuesto más regresivo que tiene una sociedad, porque es un impuesto para todos, donde la secretaria Luis Carlos Sarmiento Angulo termina pagando más impuestos que él, ¿no? Porque tienen exenciones, privilegios y porque por el volumen de capital que manejan termina pagando más proporcionalmente la secretaria que él. Entonces, esa es la dinámica que está manejando el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros hicimos un ejercicio en términos de valor constante. Bueno, esto lo hizo mi economista, pero él lo que hizo fue coger los rubros de educación del Plan de Desarrollo del año 2010 con los rubros de educación del año 2015 y los ajustó de acuerdo a la devaluación. Y la conclusión es que el presupuesto de educación no sube, sino que baja. Es decir, de acuerdo al cálculo que él hizo, el presupuesto de educación en términos de valor constante, de valor real del dinero, del 2010 al 2015 cae en 511.576 millones de pesos. Y cuando lo proyecta al 2018 con tasas de devaluación y demás, baja en casi 4 billones de pesos. Es decir, el número es mayor, ¿sí? en términos de 2014 a 2018, pero el poder adquisitivo es 4 billones menos. Entonces, eso trae como consecuencia que nosotros no veamos ninguna salida por ningún lado a la educación. Nosotros no vemos de dónde van a salir las becas para mejorar la calidad de los docentes, dónde van a salir los cupos para las nuevas licenciaturas, de dónde va a salir los 3.200 colegios, de dónde va a salir la plata para educación inicial para esos 2 millones de colombianos que son niños de 1 a 5 años que están excluidos del sistema escolar. Luego se hizo el programa de traer los PhDs y los doctorados a Colombia y de tratar de reenganchar estos profesores con un sistema que tampoco favorece que estos profesionales se vinculen a la planta profesoral. Es decir, no hay cómo enganchar en la universidad pública y en las plantas de las universidades públicas a esos nuevos profesores que se suponía que también se iban a repatriar con el ánimo de mejorar la calidad de la educación en Colombia. Bueno, yo no soy experto en el tema del 1279 del 2002, bueno, no soy experto en nada, pero quiero decir es que sobre ese tema lo único que queda claro es que no se está aplicando. Es decir, que ese sistema salarial, esos 7 factores salariales que establece el decreto 1279, que tienen que ver con la formación académica en pre y posgrados, categorías en escalafón docente, experiencia calificada, desempeño docente destacado, desempeño de labores académicos administrativas y producción académica, no se está aplicando. La filosofía de este decreto era dividir el salario en 2 componentes, un componente básico que estaba integrado por puntos por formación académica del profesor y la categoría que ocupaba en el escalafón docente, más uno de productividad que también ha sido cuestionado, ese factor de productividad, pero que correspondía a experiencia calificada, a evaluación de labor docente, a desempeño de cargos administrativos y a realización de tareas afines y al ejercicio docente. Y se suponía que la filosofía de esa nueva forma
de valorar el trabajo de los docentes, quería reforzar al profesor para que fuera aumentando, incrementando ese salario básico a lo largo de su carrera docente. Es un poco lo que se hizo con el Poder Judicial. Ustedes recuerdan que el Poder Judicial tenía unos salarios iguales a los de los maestros, pero ya el Poder Judicial, hoy un juez tiene un salario digno, porque antes había una distancia entre un magistrado y un fiscal o un juez, pero enorme, 50 veces, 40 veces de diferencia salarial. La filosofía de este decreto realmente era, reconociendo la precariedad de los salarios de los docentes y de los docentes universitarios, tratar de generar un sistema progresivo que fuera nivelando paulatinamente la dignidad de los profesores en materia salarial. Eso no se ha aplicado. Eso no se ha aplicado. Entiendo que aquí en esta universidad no lo aplican, ¿no? Y que no se ha hecho, o cuando lo han aplicado, dicen que estos factores no constituyen salarios y los manejan al nivel de bonificaciones, y entonces deslaboralizan el salario en lo que tiene que ver con la tabla de productividad o de factores salariales que deberían enriquecer el nivel de vida de los profesores. Esa brecha salarial entre los salarios de los profesores no se va a superar en lo inmediato, y el presupuesto nacional no ve o no genera recursos. Lo que nosotros estábamos planteando con la bancada verde en el Congreso, pero somos bancadas muy pequeñas, la bancada del Polo y la bancada verde, era casi que crear un impuesto para la paz en términos de educación. Es decir, casi que hacer una reforma tributaria para la educación. Hemos hecho reformas tributarias para la guerra, ¿cierto? De crear impuestos de guerra, de crear impuestos de... Entonces lo que estábamos nosotros planteando era cómo lográbamos generar ese avance que maneja el gobierno en educación, en el discurso, pero no en la plata, y llegamos a la conclusión que la única forma de hacerlo era hacer una reforma tributaria casi que de destinación específica para la educación en el país, que ese fuera como realmente el agregado para un proceso de paz real. Es decir, vamos a mejorar la calidad de los docentes, vamos a mejorar la dignidad de los docentes, vamos a mejorar la cobertura de la educación pública, vamos a extender. Ustedes recuerdan que la jornada única, todas las jornadas, hubo un momento en que eran únicas en América Latina, y para aumentar la cobertura, hace 50 años, se sacó un decreto transitorio para que los colegios tuvieran doble jornada, un decreto transitorio hace 50 años. ¿Sí? Se pasaron los 50 años. Como todo lo transitorio en este país. Y todos los países de América Latina realmente lo aplicaron, la mayoría de los países de América Latina lo aplicaron transitoriamente. Y hoy llegamos a que la mayoría de países en América Latina están implementando las jornadas únicas, y nosotros seguimos con esa problemática de la doble jornada y de la precariedad en la educación. Y obviamente ustedes saben, en términos de los expertos, de los Nobeles de Economía y demás, que eso que llaman ¿cómo lo llamaba Amartya Sen? Esos iniciales para salir al mundo del trabajo, al mundo de la vida en materia de educación, son definitivos para definir si una persona es pobre o no, y si una persona puede superarse o no. Claro, algunos excepcionalmente se superan por mérito propio, pero está clarísimo que aquí tenemos educación para ricos, educación para pobres, y que los pobres se van a precarizar. Incluso nosotros pensamos que esas becas del programa PILO, que no son becas sino que son préstamos condonables, muchísimos se van a perder, porque los pelados no van a resistir. Un pelado de Estreto 1 en los Andes o en cierto tipo de universidades no van a aguantar el tren. Además que tiene un agravante, y es que
los pelados, si se llegan a cambiar de carrera o se aburren o lo que sea, de una vez les cobran, les hacen efectivo el crédito. Entonces va a ser muy difícil que realmente esos pelados se mantengan o que no se presente deserción en eso. Yo quería contarles de pronto algunas de las propuestas, pero bueno, no sé si ya me volí el tiempo. No, puede seguir. Porque Tranquilo. tenía es decir, una mirada que hemos hecho en el Polo. Nosotros hicimos 70 proposiciones para modificar el plan de desarrollo, porque también quería contarles eso. El plan de desarrollo es un salpicón de leyes, deroga como 50 leyes. Y eso tiene uno que coger una lupa y empezar a decir, bueno, porque dice, derogas y empieza ley, artículo tal de la ley, artículo tal, artículo, y uno, bueno, pero esta vaina, ¿qué pasó? En sana lógica, cuando una ley, o sea, la ley del plan es acumulativa, es decir que si la nueva ley del plan de este gobierno no modifica todos los artículos del plan de desarrollo del anterior, pues se mantiene el anterior y estos lo adicionan. Entonces lo lógico sí es que si se cambian unos, se deroguen los otros. Pero este empieza a derogar y hay un tema que es vital, por ejemplo, que es el acceso al internet y al espectro electromagnético como un bien público, un bien social y que sea generalizado y demás. Es uno de los artículos más democráticos que tiene el Plan de Desarrollo del 2010 en las Américas en términos de acceso a todo el sistema del ciberespacio, del internet, de todas estas cosas. Y ¡pum!, aparece derogado ahí al final, derógase tal artículo. Y entonces me pregunto, ¿en función de qué 4G o de qué multinacionales? Porque ¿qué significa derogar ese artículo? Significa que nosotros tenemos que ir a los privados para que los privados nos puenteen el acceso a esos sistemas. Y ese puenteo implica que no me pueden mostrar el 100%, sino el 30%, lo que quiere la publicidad o los contenidos en internet que ellos dispongan o nos vendan. O nos dice, le doy gratis hasta el 30 y el 70, páguelo. ¿Sí? Entonces, y uno dice, bueno, ¿y por qué derogaron este artículo? Es decir, ¿de dónde? Es decir, es perverso la forma como está hecho el plan. Es como si fuera un poco de goles ahí, una manada de micos, pues, de orangutanes, ¿no? Donde detrás de cada cosa de esas hay un negocio. Hay un negocio. Alguien movió su relación, sus votos, lo que sea ya con el presidente, con Planeación Nacional, y entonces le hacen el favorcito de emitirle o quitarle el artículo en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, técnicamente... Es como algo cultural, ¿no? En todos lados, acá también. Sí, sucede. claro. Entonces eso no tiene ninguna unidad de materia, modifica y deroga una cantidad de leyes. Peor, le quita las funciones al Congreso, porque van a encontrar ustedes como unos 10 artículos dándole facultades extraordinarias a Juan Manuel Santos para que él legisle sobre muchos temas. Por ejemplo, para que él modifique todos los sistemas de lo que llamaríamos el estatuto rural, que entre otras cosas está tumbado por la Corte Constitucional. Ahí le damos facultades al presidente para que lo haga por decreto, que modifique las instituciones, ¿sí? En temas de salud, por ejemplo, muchas de las cosas que no pasaron por el Congreso se le están facultando al presidente para que los haga por decreto, incluso en contravía de la ley estatutaria de la salud. Y bueno, yo vengo aquí y me desahogo con ustedes, porque ustedes dirán, bueno, pero usted es congresista. Dije, sí, es que nosotros allá hacemos 1 y 1000 propuestas y nos aplastan, ¿no? Eso es una aplanadora. Y nos aplastan gente que ni siquiera ha leído el plan, que ni siquiera ha leído el articulado, que simplemente la bancada de la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, ustedes voten así. Y ellos ni debate dan porque no tienen ni con qué argumentos darlos. Y simplemente votan y pasa todo. Así es como funciona el sistema de bancadas. Entonces, bueno, hay unos puntos que trabajamos para Bogotá, etcétera. Entonces, claro, ¿en qué consisten nuestras propuestas? Unas son eliminatorias, eliminar todos esos micos que vamos detectando, y yo siento que por falta de análisis técnico se nos pasan otros. Muchos nos los ayuda a ver la gente, entonces nos llegan
del sector educación, del sector salud, nos llegan los ambientalistas, nos llega gente organizada que nos dice, mire, pilas, pilas, no dejen meter este artículo, no dejen hacer esto, porque es muy difícil para uno como congresista manejar todos los temas, y sobre todo temas técnicos que son de muy alta costura en términos de experiencia, y de esa manera pues uno trata de visibilizar los riesgos. Luego tenemos un capítulo de propuestas que tiene que ver sobre todo con reconocimiento de territorios agroindustriales, con zonas de reserva campesina, con protección de la soberanía alimentaria, es decir, una cantidad de normas que deberían estar en el plan de desarrollo y que no están. También planteamos propuestas en favor de las mujeres, de mujeres rurales, en titulación de tierras para mujeres, bueno, en formalización de propiedad de tierra. En el tema minero y medio ambiente es donde más problemas hay, porque realmente lo que quieren los empresarios es saquear este país sin importar los páramos, sin importar los bosques, sin importar los ecosistemas, sin importar el agua. Entonces, nosotros pedimos que se saquen esas reservas estratégicas mineras, pedimos que se establezca la consulta no solamente sobre los pueblos indígenas, sino también las consultas ciudadanas, que no se flexibilicen los licenciamientos ambientales. Bueno, son muchos temas que por razones de tiempo y porque no encajan mucho con el tema de educación. Y en educación la verdad es que como casi no hay nada en el plan, no hay mucho que quitarle, ¿sí me hago entender? Y lo que uno tendría que meterle al plan en educación sería presupuesto. Y eso es lo que están lo que están amarrando. Bueno, en temas ambientales, en cultura, por ejemplo, en cultura todo es en favor de las empresas. Se está reduciendo nuevamente en el plan de desarrollo algo que ya habíamos tumbado en el Congreso, y era reducir la cuota de pantalla nacional. No sé si ustedes me entienden, es decir, lo que se establece en la ley es que tiene que haber un porcentaje de pantalla que normalmente era del 50% a producto nacional. Eso estimula pues la producción nacional artística, los noticieros, lo cultural, y las multinacionales quieren que eso sea libre y que ellos tengan el 90%, para zamparnos todos los enlatados y toda la basura gringa y sí, que nos meten en televisión. Pues el plan de desarrollo también les hace el favor de aumentarle la cuota de pantalla a los programas internacionales, que además eso paga plata también, porque usar esa producción internacional de las multinacionales del cine, de lo que sea, del deporte, de los noticieros, entonces nuevamente en detrimento de los artistas colombianos, de la producción nacional, etcétera, se reduce en el plan de desarrollo la cuota de pantalla. Y ese es un tema de democracia fuerte, porque es que no es justo que tengamos un país donde la gente viva literalmente viendo basura todo el tiempo, ¿sí? Y que paguemos por eso. Entonces, bueno, en materia de presupuesto lo que hicimos, que pues eso les causa risa a ellos cuando uno les presenta la propuesta. Yo les dije, mire, vamos a coger los rubros más sociales del plan, incluyendo el gasto de seguridad y defensa, porque no queremos que no haya seguridad y defensa, y vamos a dividir todo proporcionalmente de acuerdo a los rubros, la inversión digamos, los gastos de inversión en los diferentes rubros, para que sea equitativo. Y claro, eso nos daba una cantidad de plata para educación, nos daba una cantidad de plata para salud, etcétera, porque es quitarle una cantidad de billones a la guerra y trasladarlos por vía de equidad en inversión a presupuestos pues que están en el plan. Obviamente todo eso nosotros lo dejamos, lo planteamos, hicimos un capítulo también para Bogotá, porque ese es otro tema. Bueno, tiene que ver aquí también con Norte de Santander, y es que el gobierno le quiere hacer conejo a los sistemas multinodales de transporte en Bogotá. Es decir, la nación no quiere poner las platas para empezar a la construcción del metro en Bogotá, tampoco quiere meter la plata para la
la depuración del río Bogotá, la recuperación del río Bogotá, que tiene que ver con todo el trabajo que Fabio hace en varias zonas de Bogotá. No quiere tampoco meterle a la defensa de todos los ecosistemas de la ciudad. Bueno, es una cantidad de temas ahí un poquito más especializados en función de la realidad de Bogotá. Pero todo eso para decirles entonces que para nosotros es decepcionante realmente que mientras el gobierno habla de paz y hace todo un discurso en función de la paz, el gobierno quiera convertir la locomotora de la paz en un negocio para los privados. Es decir, acuñar, y eso no quiere decir que nosotros no defendamos el proceso de paz. Yo voy a La Habana, yo me la paso todos los días, ayer estaba en Arauca hablando del proceso de paz, de la importancia de terminar la guerra en Colombia. Yo no estoy desconociendo que eso es un afán. Lo que cada vez me convenzo más es que una cosa es terminar la guerra y otra cosa es construir la paz. Es decir, una cosa es que se firmen los acuerdos para que no tengamos guerrillas, para que no tengamos paramilitares, BACRIM, para que se depure la fuerza pública, para que seamos un país normal, sin guerra, y eso hay que apoyarlo y a eso hay que trabajarle. Y otra cosa es construir la paz, porque está clarísimo que para Santos, para los empresarios nacionales y multinacionales, la paz es hacer negocios sin ningún problema, no pagar impuestos, ¿no? Que es un poco la filosofía del Tea Party en Estados Unidos. Es decir, el capitalismo y la democracia es que yo pueda hacer empresa y que nadie me controle ni ambiental, ni laboralmente, ni me ponga cargas, ni me cobre impuestos. Ese es el mundo de ellos, ese es el mundo ideal. Si nosotros queremos, ¿qué es lo que nos dicen allá los parlamentarios todo el tiempo? Dicen, no, Alirio, eso está muy bonito, pero eso lo aprobamos cuando ustedes sean poder, cuando ustedes tengan las mayorías acá, cuando ustedes, sí, y yo creo que ese es el mensaje. El mensaje es que si no nos organizamos, yo hice un debate, apenas el gobierno entregó el plan de desarrollo al Congreso en febrero, el articulado, a la semana siguiente hice un debate, y fue muy bonito en el tema educativo porque allá fueron los estudiantes, los profesores universitarios, la gente, y los estudiantes dijeron, nosotros aquí tenemos las propuestas y la protesta. Si no es así, esto no va a avanzar. Es decir, si nosotros creemos que terminada la guerra, el gobierno va a empezar a generar la plata de la guerra y la va a destinar para salud, educación y que va a hacer a mutuo propio los cambios de este país, no va a pasar. No va a pasar. Aquí toca movilizarse, organizarse, y por eso pues yo siempre felicito a ASPU y a Sintra Unicol y a todos los docentes y a la comunidad universitaria, a los estudiantes, porque si no fuera por ustedes no habría educación pública. Así de simple, ¿sí? Y no habría universidad pública. Eso no va a venir de gratis. Eso tiene que estimular los procesos de conciencia y de organización. Y eso tiene que ver con el mundo de lo político. Yo soy un político, porque en el mundo de lo político lo que está probado es que el buen negocio es mantener los pueblos en la ignorancia. Si ustedes miran en Bogotá, la composición por percentiles de riqueza y cómo vota la gente, ahí es clarísimo por qué siempre ganan los políticos de derecha, liberales, conservadores, de cambio radical, etcétera, ¿sí? A pesar de que Bogotá es una ciudad inteligente, donde ponen buenos alcaldes, etcétera, lo que uno nota es que el buen negocio es mantener el pueblo en la ignorancia. Y ustedes lo que hacen es tratar de que el pueblo no esté en la ignorancia, entonces ustedes van en contravía, ¿sí? Y la educación privada lo que quiere es producir más obreros que producir realmente gente inteligente que quiera defender lo público y que quiera cambiar este país. Dejo ahí entonces para sí. Gracias. Si tienen preguntas, por favor, profesor Ariel. Movilidad social implica que los pobres vayan saltando a la clase media y ensanchar la clase media como una forma de equidad social. Eso lo llama el plan movilidad social. Entonces, pero aquí yo no tengo sino cifras globales. Cerrar brechas en acceso a calidad de educación
32 billones, bueno, en los 4 años 136 billones de pesos. Ahí está impulsar ciudades amables, mínimos vitales para fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema, que son casi todos programas asistencialistas, políticas de empleo, que esto es ridículo, o sea, gastarse en 4 años en un presupuesto de 700 y algo billones, gastarse 195.000 millones para generar empleo. ¿Sí? O sea, 0.2 billones de 700 billones para empleo y calidad y aseguramiento. Bueno, esto para decir entonces que no es en ese rubro de movilidad social donde está educación. Hay otro rubro que es transformación del campo. Hay otro gran rubro que es seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz, que es aquí donde le meten todo el presupuesto a seguridad y lo maquillan con ese rubro de seguridad, justicia, democracia, no sé qué, para construcción de paz, que es ahí donde nosotros rehicimos la liquidación. Este es el cuadro de reliquidación de gasto que estamos presentando en las propuestas, sí, en total son 703 billones en los 4 años, pero no tengo aquí los presupuestos desagregados. Ese impuesto del CRER se creó cuando se eliminó el impuesto al patrimonio, que es cuando se redujo el impuesto al patrimonio del 33% al 25%. Entonces se dijo, bueno, como ya los que tienen dinero no van a pagar por este lado, entonces van a pagar por el CRER, y se montó el negocio que tú estás planteando. Hoy en día la plata que hay no alcanza y se va a tener que hacer otra reforma tributaria. Lo que se inventó el gobierno de esa comisión de expertos y no sé qué para que recomienden, insisto, lo que van a hacer es decir, hagámosle caso a la OCDE, subamos el IVA e igualémoslo para todos, incluyendo la canasta familiar. Esa va a ser la solución presupuestal, pero igual, en esa reforma tributaria no va a salir la plata para solucionar el problema de educación. Ahí lo que está saliendo es la plata para cubrir déficits por las reformas tributarias anteriores, donde lo que se ha hecho es quitarle el pago de impuesto a los ricos. Es eso, se le ha bajado el impuesto a los ricos y eso ha generado un hueco fiscal mayor, que está cubierto en parte con más deuda externa o deuda pública, tanto interna como externa, que ese es otro tema. Yo planteaba que hiciéramos en Colombia lo que se hizo en Ecuador, lo que se hizo en Argentina, lo que se hizo en Brasil, que fue hacer una auditoría de la deuda externa. Del presupuesto de este año, no estoy hablando del plan de desarrollo ni del presupuesto de inversiones, del presupuesto de este año, que son 216 billones, se van a pagar 48 billones en servicio, que son intereses y abono a deuda pública. Es decir, el 25% del presupuesto. Yo hice un debate sobre eso este semestre también en el Congreso, de por qué tenemos que pagar esa deuda ilegítima, gastarnos el 25% del presupuesto nacional pagando intereses y amortizando deuda, que mucha fue para corrupción, o sea, o lo que se llaman estándares internacionales, deuda odiosa o deuda ilegítima. Muchísima fue para despedir trabajadores, que había que liquidar las entidades estatales para privatizarlas, y entonces el Estado necesitaba plata y entonces hacía deuda para eso. Muchísima fue para la guerra y violar los derechos humanos. El Plan Colombia, mucho fue donación gringa, pero mucho fue también endeudamiento externo, ¿no? en guerra. Bueno, todo eso para decir que todo esto es infame, es decir, la forma como se maneja el presupuesto nacional, las prioridades de gasto, no tienen nada que ver con toda esa retórica tan linda que botan las bases del plan, del desarrollo y del equilibrio. Es lo mismo que pasa con los presupuestos municipales. Ustedes cogen el plan de desarrollo acá de Pamplona y lo leen y eso es muy bonito, pero eso no es lo que tiene que mirar, ¿no? Lo que tiene que mirar es en qué nos vamos a gastar la plata. ¿Sí? Y ahí sí se da uno cuenta si es bonito o no. Es lo mismo con el Plan Nacional de Desarrollo.